Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Damos alabanza y gloria al Rey eterno, al Rey Dios Todopoderoso, que nos da el privilegio de reencontrarnos una vez más para la gloria y la honra de su bendito nombre a través de este medio y de este tiempo de reflexión, de bendición. Recuerden nuestro lema para la gloria y la honra de Dios. En esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiero invitarle a que me acompañe, usted que se encuentra aquí presente y los que están allí a través de este medio, para que vayamos a orar a Dios, a darle gracias por este tiempo que nos da de compartir este momento maravilloso. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, por este tiempo de bendición, por esta palabra, por este momento maravilloso, Señor, de tiempo de reflexión para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, que esta palabra sea tocando cada vida, que esta palabra sea renovando, que esta palabra sea transformando, cambiando, libertando, rompiendo ataduras, cadenas de yugo, sanando, Dios del cielo. Que la gloria tuya sea manifestándose de una manera especial, poderosa y gloriosa en el nombre de Cristo Jesús. Que tú seas quebrantando todo aquello que no es tuyo, Dios de la gloria. Que tú seas quebrantando todo aquello que a ti no te agrada, Dios del cielo, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, porque tú eres el que vives y el que reinas por los siglos de los siglos. Te damos gloria, te damos alabanza, adoración y exaltación, porque tuyo es el poder y tuya es la alabanza, tuya es la adoración y tuya es la exaltación. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a que me acompañe allí usted con su Biblia y la abra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, versículo 32. Es un texto muy conocido por todos aquellos buenos lectores de la Biblia para la gloria y la honra de Dios. Y el tema que vamos a tratar en este maravilloso tiempo es nada más que la verdad. ¿Cómo se llama? Nada más que la verdad. Nada más que la verdad debemos de hablar usted y yo. Nada más que la verdad debemos predicar usted y yo para la gloria y la honra de Dios. Nada más que la verdad debemos de creer usted y yo para la gloria y la honra de Dios. Debemos de creerle 100% a Dios y a su palabra. Dice las Sagradas Escrituras, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No podemos poner la palabra de los hombres por encima de la de Dios, jamás, jamás. Nosotros los hombres como seres humanos nos equivocamos. Nosotros los hombres como seres humanos flaqueamos, fallamos, tenemos debilidades. Pero Dios, por su infinita misericordia, Él jamás falla, jamás nos engaña. Somos nosotros los que lamentablemente le fallamos y le hemos fallado a Dios. Si ya tiene la porción de la palabra que le he invitado, Juan 8:32, es un solo texto y creo que la mayoría no lo sabemos aún de memoria. Quiero invitarle para que leamos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si usted ve el subtítulo que tiene ahí arriba en el versículo 31, sobre el 31 dice, la verdad os hará libre. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque lamentablemente a estas alturas, en estos tiempos, hay tanta gente que aunque se congrega en un lugar, aunque sirve en un lugar, no ha conocido la verdad. Porque aquí no solamente Jesús le habló a los judíos en el versículo 31, y les dijo, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es importante que nosotros insistamos, persistamos y no desistamos de permanecer en la
la palabra de Dios. Recuerde que Jesús mismo dijo, lo que escrito, escrito está. Y no podemos ni quitarle ni añadirle a la palabra, al mensaje de Dios. Debemos ser muy bibliocéntricos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de verdaderamente nosotros esforzarnos, disponernos y hacer lo que a Dios le agrada. Vivir de acuerdo a su palabra. Dice, si vosotros permanecereis en mi palabra, no en los dichos, no en las visiones que alguien tenga, no en las imaginaciones o suposiciones o en los pareceres que mucho predicador hoy en día tiene. Lamentablemente, hay que decirlo, pero es cierto. Sino tenemos que la base fundamental suya y mía como predicadores debe ser la palabra de Dios. El mensaje debe estar centrado y fundamentado sobre la palabra de Dios. Nuestra creencia, nuestra convicción debe estar centrada en la palabra de Dios. No podemos darle credibilidad a sueños, no podemos darle credibilidad 100% a sueños, a visiones que hombres tengan. Tenemos que darle credibilidad 100% a la palabra de Dios. Mire, ¿por qué lamentablemente hay tanto desvío doctrinal? ¿Por qué lamentablemente hay tantas creencias y aún sectas? Porque cada uno ha sacado sus propias conclusiones, sus propios pareceres y han terminado por desviarse de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros en nuestro diario vivir haya sinceridad para con Dios, primeramente. Sinceridad para con nosotros mismos, sinceridad para con el prójimo, sinceridad en el hogar, sinceridad en la empresa, sinceridad en el colegio, sinceridad en la universidad. Debemos de esforzarnos por cada día ser mejores. Ya llevamos varias semanas y días de este mes, de este nuevo año, pero es importante que nosotros determinemos que sea un año diferente. No porque lo digamos, lo mencionemos. Hoy en día en muchas congregaciones, con todo respeto lo digo, le colocan, este es el año de la prosperidad. Algunos, otros, este es el año de la santidad. Y no es malo proponer una parte de lo que tenemos que deber ser nosotros. Por ejemplo, este es el año de la santidad, dicen algunos. Y qué bendición, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero también debemos de entender que la santidad es algo global. La santidad nos lleva a no mentir. La santidad nos lleva a amar de verdad. La santidad nos lleva a perdonar de todo corazón. Y lleva un sinnúmero de adjetivos, si se puede decir así, que le arropan. No es solamente decir es el año de la santidad y ya. Y vestir de una sola manera creyendo de que esa es la santidad totalmente. Es verdad que hemos de vestir agradando a Dios, por supuesto, con decoro, pudor y modestia, pero también nuestros pensamientos, lo que escuchamos, lo que vemos a través de las redes sociales, lo que interactuamos, con quienes nos juntamos. Entonces, por eso es importante que nosotros lo entendamos. Muchos se han desviado del camino, como les decía hace un momento, por no permanecer en la palabra. El cuidado que debemos de tener en estos tiempos que estamos viviendo, en los tiempos que se avecinan, es bien delicado. Bien delicado porque hoy en día se lo he dicho y no me cansaré de decirlo, y para mí no es molesto, ha habido una cantidad de mezcla de doctrinas de un lado, del otro, de filosofías y tantas cosas, de terapias, de tanta motivación que se ha mezclado en medio del evangelio.
Han sacado el evangelio, han sacado la palabra de Dios, aunque algunos citen un par de versículos de la Biblia, pero el mensaje ha sido distorsionado, donde ya no se llama a la santidad, donde ya no se llama al arrepentimiento, donde ya lo que hay es un entretenimiento, y lamentable y tristemente muchas almas se van a quedar, se van a perder cuando venga Cristo, porque no están preparadas, porque no están viviendo para el Señor, están viviendo tiempos de emociones, tiempos de entretenimiento. Y yo quiero invitarle a que me acompañe a 2 Corintios el capítulo 11 para que podamos mirar a la luz de las Sagradas Escrituras lo que Dios nos habla y así podamos apercibirnos para la gloria y la honra de Dios. Mire lo que le tiene que decir el apóstol Pablo a Corintios. Le dice: ojalá me toleréis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Cada uno de nosotros somos conscientes del evangelio de Cristo. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino solamente es a través de Él. El único que murió en la cruz del Calvario por nosotros como humanidad se llama Jesucristo, el Rey de Gloria. Y aquí el apóstol Pablo tiene que confrontar a la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios estaba viviendo un sinnúmero de situaciones que no son lejanas a las que vivimos nosotros como iglesia hoy en día, donde lamentablemente hay tolerancia al pecado, al desorden, donde lamentablemente hay tolerancia a la frialdad, al conformismo, a tantas cosas que impiden el mover del Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo tiene que decirle: ojalá me toleréis un poco de locura, sí, toleradme. A veces no somos tolerantes cuando la palabra es algo fuerte. A veces no somos tolerantes cuando viene una exhortación. A veces no somos tolerantes cuando viene una confrontación. A veces no somos tolerantes cuando se está haciendo lo malo y tienen que llamarnos la atención. Pero si usted se pone a mirar y permanece en la palabra, Jesús tuvo muchas veces que llamarle la atención fuerte a los discípulos. En una ocasión le dijo a Pedro, cuando Pedro dijo: Señor, los fariseos se molestaron por el mensaje, por la palabra. Jesús le dijo: ¿y qué? ¿Acaso queríos ir vosotros también? Porque Pedro le dijo: algunos se fueron. Y muchas veces Jesús tuvo que amonestar a la gente fuertemente: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo se ha de soportar? Porque viene la duda, viene la cavilación, el cuestionamiento. Nosotros debemos de estar convencidos quién es nuestro Salvador. Debemos de estar convencidos quién es nuestro Redentor. Miren lo que dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con una sola esposa para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es nuestra responsabilidad como predicadores, como siervos del Señor, como ministros del Señor, de procurar al máximo llevarlos a ustedes como pueblo de Dios a los pies de Cristo. Muchos atraen las vidas es a ellos, quieres que los sigan es a ellos, y por eso lamentablemente ha ocurrido un descalabro en medio del evangelio, porque muchos líderes han llevado a los seguidores a que los sigan es a ellos, y se han equivocado y los han hecho equivocar, y cuántas cosas no hemos escuchado y visto que han pasado.
Por eso aquí dice, porque os celo con celo de Dios. El hombre y la mujer que ama a Dios siempre le va a amonestar a usted y a mí para que hagamos lo que debe de ser correcto delante de Dios. Que si lo que estamos haciendo, hablando o escuchando no está bien delante de Dios, se va a tomar la molestia con mucho amor y nos va a amonestar, a exhortar para la gloria y la honra de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, uno solo, que se llama Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Que en su tiempo estaremos en las bodas del Cordero con la ayuda de Dios para la gloria del que vive. Y dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Yo siempre he explicado y estoy convencido que para que el Dios Todopoderoso eligiera a la Virgen María o a María, a esta mujer virgen, para que allí fuera engendrado el Señor Jesús, era porque tenía unas cualidades tremendas, un testimonio tremendo. Si nosotros los hombres debemos de poner la mirada, en el caso cuando se está soltero, en una mujer, sabiendo y averiguando las cualidades de esa mujer, ¿por qué quiero yo que esa mujer lleve mi ADN? O sea, la mujer, ¿por qué quiero yo que ella sea la madre de mis hijos? Por sus cualidades, por sus principios, por sus valores, es lo más correcto. No es solamente por la belleza, no es solamente por los atributos. Cuando el Dios del cielo colocó la mirada en María, vio cualquier cantidad de atributos en ella, cualquier cantidad de testimonio recibió para la gloria y la honra de Dios. Y dice el 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Oiga, miren, yo quiero que nos detengamos un momento aquí. Si la serpiente, Satanás, el mismo diablo, estando Adán y Eva ante la presencia de Dios, se atrevió a engañarlos allí, ¿qué queda para usted y para mí? Aunque debemos vivir en la presencia de Dios, aunque Cristo vive en nosotros, aunque el Espíritu Santo está con nosotros, pero mire el cuidado que debemos de tener. No podemos confiarnos ni siquiera en nosotros mismos. Debemos de tener cuidado hasta de nuestros propios pensamientos, hasta nuestro propio comportamiento, nuestra propia actitud. Y por eso dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sabía usted que hay gente que en la actualidad no sigue sinceramente a Cristo? Porque ya sus sentidos, algunos, fueron extraviados de esa sincera fidelidad. Y ya entonces ellos no actúan de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a lo que les parece, de acuerdo a lo que le profetiza el hombre, de acuerdo a su sentir o a sus emociones. Y por eso es importante que nosotros, la Biblia nos dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados como irreprensibles para la venida del Señor. No es solamente cargar una Biblia, no es solamente tener el título de cristiano, no es solamente acudir a un servicio, no es solamente ser servidor o tener la escarapela como servidor. Debemos de preocuparnos por mucho más y es agradar a Dios, vivir para Dios de acuerdo a su palabra y que nuestros sentidos no sean desviados, que por más que nos digan, mire, Dios me dijo esto para usted y esto y lo otro, nosotros lo comprobemos a la luz de la palabra y le oremos al Señor si en verdad es así, porque si no es así, no queremos nada que tenga que ver con el engaño ni con el error, porque es importante que nosotros, mire lo que dice, aquí se lo confirmo por la palabra, porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. La responsabilidad es suya y mía. No es culpa de otro, de un tercero, del pastor, del predicador, del líder,
del esposo, de la esposa, no. Es una responsabilidad personal que cada uno tenemos delante de Dios. Mire lo que dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, ¿cuántos Jesús ha salido hoy en día? ¿Cuántos Cristos? ¿Cuántos predicadores? Predicando lo que no es. Dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, ¿cuántas manifestaciones hay que parecen que son de parte del espíritu y no lo son? Ojo con eso. Hay que tener cuidado porque la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y sigue diciendo, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mire cuánta gente pervertida, cuánta gente perversa se ha disfrazado de evangélicos, se ha tomado el evangelio de Cristo para engañar a la gente, para hacer quedar el evangelio de Cristo y al Señor Jesús mal. El cuidado que hay que tener, por eso hay que escudriñar la palabra. Por eso leímos al comienzo Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No pretendamos que hombre alguno nos venga a libertar, hermano, que es un error que ha acontecido. Usted quiere ser libre de una ofrenda, yo voy a orar por usted para que sea libre. No, jamás eso es cierto. Es conociendo la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Recuerde que nadie puede ir al Padre sino solamente es a través de Él. Hay muchos caminos que conducen a diferentes religiones, pero no al reino de los cielos. Y por eso yo quiero compartirle esta advertencia celestial. Y quiero invitarle allí a Mateo, el capítulo 24. Para que usted y yo podamos entender lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y así podamos ser edificados y ser de gran bendición para otros, para la gloria y la honra de Dios. Mateo 24:11. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y quiero compartirles lo que dice el versículo 24. Salte un momentico allí. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Recuerde que usted y yo hemos de luchar, hermanos. La salvación es gratis. No tenemos que hacer sacrificio alguno para lograrla ni mantenerla. Por gracia somos salvos. Pero no podemos dejarnos engañar. Porque aquí Cristo nos está hablando claramente a través de su santa palabra. Y debemos de darnos por entendidos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Quiénes van a hacer eso? ¿Quiénes van a entregar a los justos? Aquellos que se apartaron, aquellos que un día dejaron el camino de Dios, aquellos que tienen resentimiento contra Dios, aquellos que fueron engañados por muchos falsos profetas, pastores, evangelistas, misioneros, falsos cantantes, falsos adoradores, falsos hermanos, que les prometieron, como dicen por ahí, cielo y tierra, y como no se dieron las cosas, porque no fue Dios el que habló, sino fue el hombre que les engañó, entonces esa gente se ensaña contra Dios y esa gente va a entregar a muchos hermanos. Que Dios en su misericordia nos ayude y nos fortalezca para mantenernos fieles y firmes en su camino. Mire, eso lo estamos viendo en otras ciudades, en otros departamentos, en otras naciones. Nosotros aquí pues damos gloria y honra a Dios que no vemos ni siquiera eso. Pero en otros lugares sí. En otros lugares sí, se dan cuenta que alguien es evangélico y lo señalan, lo entregan a las autoridades. ¿Y sabe por qué lo entregan? Por un plato de lentejas como lo hizo aquel varón. Y por eso es importante que nosotros no nos descuidemos. Esta es una advertencia y yo quiero recordársela una vez más. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Dios tenga misericordia de nosotros. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos se enfriarán, ya no querrán seguir al Señor. Como si el Señor les hubiera hecho algo, como que si el Señor les hubiera engañado, como que si el Señor les hubiera mentido. No, Dios nunca miente. Les compartí al comienzo de tiempos de reflexión, de bendición. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios nunca miente. Si hay algo que Dios no puede hacer, es mentir. Él no miente. Y dice la palabra del Señor: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y el 14 se lo quiero regalar. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy tenemos la oportunidad de viajar a diferentes países para la gloria y la honra de Dios, a llevar este mensaje. Damos la gloria y la honra a Dios. Hoy tenemos la oportunidad y el privilegio tan grande de poder viajar a diferentes países para llevar este mensaje. Hoy a través de estos medios te estamos llegando a diferentes naciones, ciudades, departamentos para la gloria y la honra de Dios. Hoy en día no hay excusa para no escuchar el mensaje del Señor. Por eso es importante que nosotros seamos conscientes de que se ha levantado lamentable y tristemente, pero es una gran verdad, un evangelio diferente. Un evangelio acomodado a los gustos personales, un evangelio acomodado de acuerdo a la posición económica que cada uno quiere, un evangelio acomodado de acuerdo al tiempo y a las prácticas que quieren practicar. Quiero que me acompañen Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, para que usted y yo podamos entender lo que la palabra de Dios nos enseña y cómo Dios en su infinita misericordia nos advierte para que usted y yo podamos estar apercibidos, para que usted y yo no seamos engañados. Y que si alguien ha sido engañado pueda reflexionar y meditar. Dios no nos llamó para que sigamos hombres, ni ministerios, ni denominaciones. Y no estoy en contra de las denominaciones ni los ministerios, por favor, no me malinterprete. Es que a veces la gente sigue por encima de la palabra de Dios a hombres o a denominaciones o ministerios. Y no es así. Debemos de por encima de lo que digan los hombres seguir a Cristo, seguir el reino de Dios, seguir el evangelio y su palabra. Mire lo que dice Gálatas 1, 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, no existe sino un solo evangelio. El evangelio de Cristo. Pero hoy en día existe el evangelio, lamentablemente, del predicador fulano, del predicador sultano, de la denominación X, de la denominación Y, porque según ellos han tenido una revelación, según ellos Dios les ha hablado y les ha mostrado algo diferente. No, recuerde que lo que está escrito, escrito está. Aquí lo que ya está plasmado, de aquí no podemos quitarle, porque si alguien le añade o le quita una tilde, una jota a este libro, a lo que está escrito aquí, le será quitado su nombre. ¿De dónde? Del libro de la vida. O sea, se va a perder esa persona. Tremendo. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Mire lo que dice el 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Y cuántos hombres y mujeres, escúcheme lo que le digo en el amor de Cristo, han dejado de ser hace mucho rato siervos de Cristo? Porque se dedicaron a agradarse a sí mismos y a agradar a los demás antes que al Señor. Y ahora predican
lo que el pueblo quiere escuchar, pero no lo que Dios demanda a través de su palabra. Mensajes livianos, mensajes de entretenimiento, mensajes de engaño. Y la gente hoy en día eso es lo que quiere. Hoy en día la distracción, hoy en día el entretenimiento es lo que lamentablemente está quitando el puesto, el lugar a la sana doctrina, al evangelio de Cristo. Un evangelio diferente están predicando por ahí. Quiero que me acompañe 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3, porque hoy en día vemos el negocio que hay con el evangelio. Hay una compraventa terrible y tremenda hoy en día en algunos altares, en algunos ministerios, congregaciones. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3, vamos a leer. El título que tiene es Falsos profetas y falsos maestros. Lo dice la palabra. Yo lo estoy leyendo. Y voy a leer el versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina, sobre ellos mismos. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Oiga, qué cosa tan tremenda que estamos viendo hoy en día. Nosotros aquí donde vivimos, por la misericordia de Dios, quedamos un poco alejados de capitales, de naciones, pero en mucha nación se está viviendo una corrupción y una perversión tremenda. Y el evangelio de Cristo se ha convertido, para algunos lo han convertido en comprar y vender, en vender promesas, otros en comprar favores supuestamente a Dios. Pero mire lo que dice la palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Entre cuál pueblo? El pueblo de Israel. Pero nos está hablando a nosotros. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hermano, hoy en día ya la oración la han sacado del medio de la congregación. Ya no hay oración congregacional. Lo que hay es un balbuceo, con todo respeto lo digo, de unas 2, 3 palabras y amén. Pero se ha sacado culto de oración, ya lamentablemente no hay. Cuando se invita a la iglesia a reunir, a interceder, a clamar, a vigilar, aún a ayunar, la asistencia es muy menguada a comparación de la de un domingo. La gente lamentablemente ha optado por volverse K8, a congregarse cada 8 días, y algunos ni siquiera cada 8 días. Algunos se ponen a través de este medio, que no está malo. Si usted no pudo ir a congregarse por cuestión de salud o por cuestión laboral y se conecta, amén. O si ya pues se congregó y viene y se conecta, amén, gloria a Dios. Pero hermanos, estamos viviendo un tiempo donde el comercio que se está haciendo con el evangelio es una cosa impresionante, donde el evangelio de Cristo está quedando por el suelo, está siendo ridiculizado. ¿Cuántos hombres hoy en día han tenido que lamentablemente ser detenidos por negocios ilícitos con el evangelio, por enriquecimiento ilícitos? Hermano, porque han convertido en el evangelio en un negocio, en una mercadería. ¿A cuántos han engañado? Mire lo que dice la palabra. El 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino y la verdad será blasfemado. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente, como leíamos en Juan 8:31, por no estar cimentados en la palabra de Dios, le creen a un poco de palabrerías que suelta un predicador. Y por eso el camino de Dios es blasfemado, porque ellos empiezan a seguir las disoluciones.
o el engaño o la mentira que este predicador dice. Por eso muchos, oye, les gusta ir a ciertos lugares donde hay entretenimiento, donde no hay oración. Pero dígale usted, vamos a tener un tiempo de oración. Y muchas veces son oraciones express, que no duran ni siquiera, dura más el pito en la olla a presión que lo que dura una oración de algunos. Pero vaya, métalo media hora, una hora de oración. Vaya, dígale, saquemos tiempo, reunámonos en la madrugada para orar, para clamar al Dios del cielo, imploremos misericordia. Mire, ¿por qué orar? Hay demasiado por qué orar. Pero a veces ni siquiera oramos por lo que nos compete, que es por lo que nos rodea, por la familia, por los vecinos, amigos, qué sé yo. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y cuando la gente no conoce a este Cristo de la gloria, a este Cristo de poder, le da credibilidad a cualquier palabrería que suelta. Oh, Dios me mostró esto, Dios me dijo que te va a enriquecer, Dios me dice que va a hacer esto, pero traiga una ofrenda jugosa de tanto. Y la gente corre, hermano. La gente corre. Es triste, pero lamentablemente es así. Y por avaricia la mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No solamente para aquellos mentirosos, engañadores y falsos, sino para aquellos que siguen sus disoluciones. Hermano, mire que la Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios. Hay que probar. Hay que saber si nos están engañando o nos están mintiendo o es verdad lo que están enseñando. Porque es una salvación. Algunos hoy en día a través de las redes sociales dicen, bueno, yo escucho a muchos decir que la salvación es personal. Muéstrame en dónde dice que la salvación es personal. ¿Sabe para qué hacen eso? Para distorsionar el mensaje. Pero yo le quiero regalar Marcos 16:16. Miren lo que dice la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque la decisión es personal. Y le añado una más. Cuando Jesús estaba allí crucificado juntamente con dos ladrones, uno de ellos tomó la decisión de seguir a Cristo, el otro no. O sea, sí es personal. No dice literalmente con estas palabras que la salvación es personal, no lo dice, pero sí es una decisión personal. Pero mira cuántos han salido supuestamente cristianos a desmentir lo que la palabra de Dios dice, para ganarse en un like, para ganar seguidores, para confundir a la gente, hermano. Mire cuánto engaño. Aún escuché un predicador decir, y tengo que decirlo porque esto está por las redes sociales, que él había llamado la atención a un hermano que estaba en pecado y que el hermano se había descarrado porque lo pusieron en disciplina y que por culpa de él, ese hermano estaba perdido y que le daba temor que si muriera así, Dios le iba a derramar esa sangre. No, eso es antibíblico. Dios sí le hubiera derramado, le hubiera reclamado la sangre de ese varón si él no lo hubiera amonestado. Si no lo hubiera amonestado, por eso dice la palabra, si yo dijera al impío, de cierto morirá en su pecado, y tú no le amonestares, y él muriera en su pecado, yo demandaré la sangre de él. Pero si tú le amonestares, y él no se apercibiere y muriera en su pecado, tú habrás librado su alma. Mira hasta dónde aún predicadores quieren confundir a la iglesia para que se alcahuetee el pecado, para que no se le llame la atención al pecador. Que porque es un servidor, que porque diezma o ofrenda, bueno. No, el Señor reprenda al diablo. La iglesia, el evangelio no es una comercialización, no es una compraventa. No, la iglesia es un lugar donde nos reunimos, no a celebrar cumpleaños ni festividades del mundo. Nos reunimos para glorificar, exaltar y honrar el nombre de Cristo. Cada uno puede celebrar en su casa la festividad que quiera. Usted es libre. Celebre el Día de la Mujer si quiere hacerlo. Si quiere celebrar el Día del Amor y la Amistad. Si quiere celebrar el Día de la Madre, del Padre. Celébrelo en su casa. Pero la iglesia es para reunirnos, adorar, exaltar y glorificar a Cristo. No es otra razón.
No es otra la razón. Pero para entretener a la gente y para que la gente se sienta, entonces vamos a celebrar el Día de la Madre, vamos a celebrar, no, el Señor reprenda al diablo, vamos a celebrar la resurrección de Cristo, vamos a celebrar que Él resucitó, que Él venció en la cruz del Calvario y que gracias a esa victoria usted y yo estamos aptos para entrar al reino de los cielos. Hermanos, el detalle que hay que tener cuidado con esa compraventa espiritual. Y quiero compartirle esta advertencia en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, para que usted y yo podamos entender y comprender a la luz de la palabra del Señor lo que Él nos dice. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 15. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dios nos está haciendo una advertencia. Hermano, mira cuánto hombre, no sé si usted conozca al menos a uno así. Yo como mínimo conozco a un par que son amadores de sí mismos. Quieren la gloria, es para ellos. Es que yo oré por usted. Es que por mi oración. Es que Dios me usó a mí. El Señor reprenda al diablo. La gloria y la honra toda es para Dios. Nosotros solamente somos instrumento en la mano de Dios. ¡Qué privilegio tan grande! ¿Para qué más? ¿Para qué más, digo yo? ¿Para qué más privilegio que Dios nos dé la oportunidad de hablar de su reino, de su palabra, de ser usados, ser instrumentos en sus manos? Ávaros, ni se diga. Engañan a la gente con la palabra de Dios. Y pasó, aún en este mes de enero, todavía hay mucho ávaro por ahí recogiendo primicias. Y la gente cree en todo eso, hermano, por no escudriñar la palabra y se dejan engañar y corren y botan la quincena ya. Consagran la economía y no consagran su vida espiritual para una vida eterna con Cristo. Vanagloriosos, soberbios. No aceptan un consejo, porque ellos creen que las saben todas. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Cuánto bien peor que un impío, hermano? Por ahí salió en las redes sociales un supuesto adorador en Brasil, con una fama impresionante, pero cogía a su esposa y terapiaba y barría con ella. Hasta que la mujer no aguantó más. Y le tocó tomar la decisión sabia de irse. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Hablan muy bonito y creen que porque Dios hace un milagro a través de ellos. Pero yo quiero recordarle que cuando un milagro ocurre, muchas veces Dios lo hace porque le place o usarlo a uno o porque le place dar respuesta a esa persona por la que se clamó o porque ya lo había prometido o porque algún miembro de la familia o de la congregación está clamando. Dios le place. Pero hay gente que es así, hermano. Hay gente que es vanagloriosa, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Ahora yo entiendo por qué a veces no se dan ciertas relaciones con ciertos personajes. Por esto que Dios te está diciendo, evítalos. Evítalos. Porque si uno se descuida, lo pueden contaminar, hermano. Y esta es una advertencia que Dios nos está dando. Y reflexionemos Mateo capítulo 7, versículo 20, para que usted y yo podamos entender y comprender lo que Dios nos dice, hermano. Lo que Dios en su palabra nos habla. Que Dios no nos habla por hablarnos, ni es porque no tenga más que hacer. No, mire lo que dice Mateo 7, 20. ¿Sí es 20? Así que por su fruto los conoceréis.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquellos días, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, un hombre de Dios no se conoce por los milagros. Un hombre de Dios no se conoce por una predicación de gritos o donde se haya un mover. No, un hombre de Dios se conoce por los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Gálatas 5, 22. Los frutos del Espíritu. Un hombre de Dios acepta un consejo. Un hombre de Dios, si se equivocó, se corrige. Un hombre de Dios acepta una amonestación. Es humilde. Un hombre de Dios piensa en los demás antes que en él. Un verdadero hombre de Dios, si Dios lo usa para un milagro, da la gloria y la honra a Dios y nunca permite que la congregación o los hermanos o quien haya recibido un milagro lo ensalce, lo endiose. Por eso es una reflexión que hemos de tener usted y yo. Muchas veces nos creemos, que no, si es que a través de mí que Dios no ha hecho sanidad, milagro, liberación, sí, pero la gloria es para Dios. Porque si no lo tuviéramos a Él, nada de eso pasaría. O el que no tiene a Cristo tiene al diablo, pero no nos vamos con cuento aquí a que queremos robarle la gloria a Dios. Y termino con esto, conclusión. Debemos de tener una mentalidad espiritual. Efesios capítulo 4, el versículo 20, para la gloria y la honra de Dios. Debemos de tener una mentalidad espiritual. Efesios 4, 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis conocido y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Y cuál fue el tema que vimos al comienzo, el texto? Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesús. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esos deseos engañosos los encontramos aquí en la lectura que acabamos de hacer, en esa advertencia que Dios nos dio. Hombres vanagloriosos, soberbios, si eso está en usted y en mí, hay que desecharlo, hay que renunciar a eso. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es que conocemos a un hombre verdadero de Dios, el cual dice, está vestido del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Hermano, lo que nosotros debemos de entender. Y el versículo 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sabía usted que hay cantidad de hermanos que lamentablemente mienten? ¿Y por qué llegó tarde al trabajo? Y dicen una mentira. ¿Por qué llegó tarde al colegio, al salón, a la universidad, al hogar? Y mienten. Y se vuelven profesionales mintiendo. Y muchos, si no se arrepienten de su mentira y de su maldad, lamentablemente se van a quedar y no van a entrar al reino de los cielos. Así tenga la escarapela de servidor, de copastor, de pastor, de profeta, de lo que sea, no va a entrar en los cielos, porque la Biblia es clara. Dice que no te entrará al reino de los cielos quien practique la mentira. Así es de que la verdad y nada más que la verdad. Debemos de escuchar usted, debemos de predicar yo y debemos de creerle solamente a la verdad. ¿Qué tal si oramos dándole gracias a Dios por esta palabra? Y que Dios nos ayude a cada día a ser mejores para la gloria de Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo maravilloso y precioso que tú nos has regalado, por este tiempo de bendición, Señor amado. Gracias por esta enseñanza, por esta exhortación, Dios de la gloria, por este mensaje, Señor. Ayúdanos a vivir con sinceridad, ayúdanos a no desviarnos del camino, y en lo que nos hallamos o estemos equivocados podamos corregirnos para la gloria y la honra de tu bendito nombre, Dios del cielo. A aceptar la advertencia que tú nos haces, Señor, a no vivir
un evangelio diferente, Señor, a no participar de la compraventa espiritual, a aceptar la advertencia, Señor, a tener en cuenta la reflexión, Dios de la gloria, y a concluir, Señor amado, que tú eres el camino, que tú eres la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es a través de ti, Señor. Gracias te damos. Quebranta todo aquello que quiere desviarnos, quebranta todo aquello que quiere desanimar, que quiere confundir, Dios de la gloria. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra, a sacar tiempo para orar, tiempo para estar a solas contigo, tiempo para leer tu palabra, Señor amado, para no dejarnos engañar, a no creerle a los hombres más que a ti jamás, a creerte a ti por encima de lo que los hombres digan, para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Amén. Mis amados, si Dios en su infinita misericordia nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición para la gloria y la honra de Dios. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.